Amén. Buenas noches a todos. La verdad que es muy lindo verlos conectados un día miércoles y estamos llegando ya al final de este estudio. Y todos los estudios están subidos a YouTube, ahí en la página de Alzaré mis ojos, Comunidad Cristiana. Lo pueden volver a escuchar desde el primero hasta el séptimo. Así ya estamos en el número 8, la parte número 8. Y vamos a terminar ya el próximo miércoles 7 de septiembre, ya como poniendo el broche de oro para este tema, y como cerrando ya el tema de cómo vivir en estos últimos días. Y hemos enfocado un poco al principio la visión de la iglesia, que es la iglesia, desde la perspectiva de Dios, su edificio, su casa, el tabernáculo, la morada, el templo, la ciudad, la nueva Jerusalén, las vestiduras, la novia, la esposa, las vestiduras de novia, de esposa para el Señor, nuestras vestiduras sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin nada semejante, una vestidura resplandeciente. Jesús está preparando la iglesia para que sea una iglesia gloriosa. Y como estamos viviendo los últimos días, nos enfocamos en segunda de Timoteo, el capítulo 3, verso 1 al 5, donde vemos las características de los últimos días, cómo el hombre iba a vivir, y lo vamos a volver a leer para ver esas características o el carácter o la marca distintiva de los hombres de los últimos días. Y hemos estado hablando de cada uno de ellos y hoy vamos a tratar de terminar con los últimos 4. Y dice así: también debes saber esto, o sea, como afirmando aquí el apóstol Pablo, esto es realidad, Timoteo, que en los últimos días, ya al final, cuando ya no hay más tiempo, el último puerto, eso es lo que habla el original griego, los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos o de ella. A estos evita. Y aquí el apóstol Pablo da estas características que al leerlo, como dijimos muchas veces, no necesitamos una interpretación más de revelación, de imágenes, de visiones, de simbología. No hay un estudio mucho más profundo que el entender qué significa cada adjetivo que aquí el apóstol Pablo pone a los hombres de los últimos días. Y yo, antes de empezar en los últimos 4 adjetivos, estaba pensando y analizando cuánto dolor, cuánta tristeza causa ver que estamos en un tiempo donde la iglesia cristiana, la iglesia que hemos amado al Señor, servido al Señor, donde hemos dado nuestras vidas, donde teníamos la pasión por el Señor, el amor a Dios, los cambios, la transformación que produce el Señor cuando uno cree en Él, cuando viene a morar el Espíritu Santo
en nuestros corazones, que toma el control de nuestra mente, cómo nos libera de vicios, de pecados, nos libera de la oscuridad, de las garras del diablo, podemos tener la luz, somos partes de un cuerpo, vamos a una iglesia que debiera ser gozo, alegría, unidad, compañerismo, trabajo, esfuerzo, oración, ayuno, visitar a los enfermos, velar por los niños, las familias, el hogar, los ancianos. ¿Y cuánto daño se ha causado, ya sea de parte de los pastores, líderes, obispos, como le querramos llamar, que son los ministerios que están a cargo de la edificación de la iglesia, como también el daño que ha causado las mismas ovejas, con críticas, con divisiones. Hoy no vemos una iglesia unida, una iglesia que se amen, que se perdonen, que se respeten, que trabajen en unidad, que evangelicen en unidad. Hemos estado viendo de los años 90 a la fecha cómo la iglesia se ha centralizado en liderazgos, se ha centralizado en una institución empresarial más que una iglesia, donde hemos dejado al que sufre, hemos dejado al desamparado, hemos dejado al huérfano, a la viuda, no nos importa, solo trabajamos para nuestro propio ministerio, nuestro propio llamado, nuestro propio éxito. Y vamos dejando mucha gente que ha quedado en el camino, muchas ovejas que quedaron desamparadas en el camino, en el campo, sin saber a dónde ir, dónde está mi rebaño, dónde está mi pastor, dónde está el que debía alimentarla, cuidarla, ungirla con aceite, ¿no? Ese aceite que la limpia, que la desparasita la oveja, de poder ser guiada. Y mucha gente hemos visto que quedó allí, pastores que quedaron solos, pastores que al final trabajan solos en su ministerio, con esfuerzo, con dedicación, con mucho empuje, han tenido que sufrir críticas, la desolación, y como hablé el domingo pasado, llegamos a un punto de una sociedad solitaria, una iglesia sola, una iglesia que no se compadece del que sufre, una iglesia que vive aislada, una iglesia que vive encerrada, que los mismos miembros, las mismas ovejas, están solas, no son parte, no se sienten parte, o nos dañamos a nosotros mismos, nos criticamos, nos peleamos, no somos tolerantes. Y al leer todos estos adjetivos, uno piensa, ¿no? Hemos visto amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, ese afecto de padres, de cuidar a sus hijos, implacables, ¿no? No perdonamos, criticamos sin piedad a la persona o abandonamos a uno que está herido y somos implacables, ¿no? Con palabras, con hechos, calumniamos, somos intemperantes, no tenemos esa paciencia y esa templanza que Dios nos pide. Somos crueles, aborrecedores de lo bueno, todo lo que es bueno lo desechamos y ponemos lo malo con tal de tener un beneficio propio por lo que estoy haciendo. Traidores, gente que nos ama de palabras y en sus hechos nos traicionan. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia o la influencia de la piedad en sus vidas. Y dice
el apóstol a estos evita. Y hoy vamos a hablar de la gente impetuosa, infatuada, amadores de los deleites más que de Dios, y aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. ¿Qué es impetuoso? Una persona violenta, rápida, impulsiva, brusca, imprudente. No consideran o no tienen en cuenta de cómo sus acciones afectarán a otros o cómo afectarán a sí mismos. Actúan precipitadamente, sin consejo, son testarudos. Y el original, en el griego, lo que da a entender esta palabra son los que se caen hacia adelante. Como hablando de que no miden, o sea, nada los va a hacer detener, nada los va a persuadir a un cambio. Son testarudos, se caen hacia adelante, o sea, no van a retroceder, van a seguir haciendo lo mismo. Ellos no pueden mesurarse, no miden las acciones, si esto que voy a hacer, que esto que voy a decir va a dañar, va a afectar, va a herir a alguien o me va a hacer daño a mí mismo. Son personas de poco razonamiento. Ser impetuosos trae dolor a un matrimonio, trae dolor a una familia, trae dolor a un ministerio, a una iglesia. El hecho de ser impetuosos, de ser contradictorios, de estar discutiendo sin medir las palabras ni mis acciones. Y esto lo vemos hoy en la sociedad, a nadie le interesa si lo que yo hago o yo digo va a afectar para mal, mientras sea algo que yo vea que es beneficioso para mí, aunque esté equivocado, lo voy a hacer. Vemos personas que causan dolor en el matrimonio porque son impetuosos, hacen las cosas sin pensar, sin razonar, impulsiva, en forma imprudente, causan dolor. Nos metimos en un negocio, nos metimos en una compra, discutimos por cosas que no tienen una validez como para herir, dañar, pero somos impetuosos, somos como coléricos, ¿no? Y nos escudamos diciendo es que este es mi carácter, yo soy así, yo soy colérico, no puedo estar tranquilo, no puedo pensar, no puedo razonar, yo me tiro a la piscina y después veo si hay agua o no, ¿no? Una cosa así. Y eso causa dolor, causa heridas, causa daños, causa divisiones, separaciones. Filipenses, en el capítulo 4, versos 2 al 5, tenemos aquí un consejo de Pablo a la iglesia de Filipo, que lo veo muy acorde, muy tierno de parte de Pablo, hablándole a la iglesia, y nombra aquí a dos mujeres que eran mujeres que habían batallado, que habían luchado, que habían estado en el frente de la predicación del Evangelio, padeciendo, sufriendo tal vez persecuciones, pero estuvieron ahí al frente, eran mujeres osadas, mujeres que combatieron juntos por el Señor, pero que había una rivalidad entre ellas, había un pensamiento impetuoso y no se ponían de acuerdo en la iglesia. Y Pablo le dice, ruego a Evodia, el verso 2, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que haya en estas dos mujeres un mismo sentir, pónganse de acuerdo. Pero ahí viene el tema, ahí le explica, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que les ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira, le habla al pastor, aquí ayúdales a estas, ayúdale a que se pongan de acuerdo, que haya un mismo sentir, que se unan, que no se dividan, que no sean impetuosas, que no sean violentas, que razonen, que piensen, que se pongan de acuerdo. Y él le dice, ayúdalas porque ellas combatieron conmigo en el Evangelio, juntamente con Clemente y los demás colaboradores. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos o regocíjense. Nosotros tomamos ese verso 4 siempre como salteado, ¿no? Como para nosotros hay que regocijarse en el Señor, ¿no? Pero aquí él está en un contexto de una lucha, de una pelea, de una división, de una discusión dentro de la iglesia por dos mujeres que habían combatido en el Señor, que habían evangelizado, que habían hecho un hermoso trabajo junto con Pablo, arriesgando sus vidas por el Evangelio, pero hoy están peleadas, están discutiendo, no se ponen de acuerdo. Tal vez podría ser que dirían, no sé, es que lo que tú estás haciendo no me gusta, de esa forma no hay que hacerla la obra, de esta forma no hay que hacer el trabajo, hay que hacerla de esta forma, no, es que para mí esto es así, lo que tú estás haciendo no corresponde, no porque la Biblia dice, no porque te acuerdas que no, había discusiones, dice que sean de un mismo sentir. Entonces Pablo dice, ayúdala, y dice, regocíjense en el Señor. ¿Por qué? Porque el ser impetuosos trae dolor, trae angustia, trae tristeza, trae heridas, trae una separación. Y ustedes saben que cuando un miembro de un cuerpo, cuando le amputan un miembro de su cuerpo, le sacan algo a su cuerpo, el cuerpo se duele porque fue separado, porque hay algo que no está funcionando bien. Y aquí estas dos mujeres estaban mal. Entonces le dice Pablo, ayúdalas a que sean de un mismo sentir, ayúdalas a ambas, no apoyes a una sola y a la otra déjala. No, a ambas, que se pongan de acuerdo y sean de un mismo sentir y regocíjense en el Señor siempre, ¿no? No vivan de amargura, no vivan de pelea, no vivan de discusiones. Háblenlo con amor, háblenlo y pónganse de acuerdo, oren juntas, regocíjense, alégrense, otra vez les digo, alégrense. Vuestra gentileza, verso 5, sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la palabra aquí traducida como gentileza, voy a hacer como si sería literal en el griego, no es que yo sepa griego, sino que lo estudié, lo leí. Dice que tu dulce racionabilidad, tu paciencia y tu satisfacción con menos de lo que te corresponde sea conocido por todos los hombres. Eso sería literal la palabra que se utiliza ahí como gentileza. Que tu dulce racionabilidad, o sea, la razón, usa tu razón de la forma dulce y tu paciencia y tu satisfacción con menos de lo que te corresponde, o sea, estar contento, mostrar alegría, regocijo con menos que de lo que tú crees que mereces o con menos de lo que te corresponde, porque a veces nos ponemos en una posición de que nos corresponde tal autoridad, tal reconocimiento, tal paga, y no nos ponemos de acuerdo, no nos gusta, no estamos satisfechos por lo que nos han dado, por lo que hemos recibido, y aquí dice tu satisfacción con menos, por menos de lo que te corresponde, sea conocido por todos los hombres. O sea, esta gentileza, esta dulce racionalidad que me hace
ponerme de acuerdo, de ser amable, de tener sentido común, de ir al necesitado, de escuchar las críticas, de escuchar lo que pueda decir la otra persona, lo que pueda aportar la otra persona, con amabilidad, con dulzura, con paciencia, y tal vez no enojarme, porque decir, ¿cómo me van a decir esto a mí? Tanto que yo di, no me corresponde, yo esperaba algo mejor. No, acá dice que tu satisfacción sea aun cuando lo que recibes sea menos de lo que te corresponde. O sea, no busques ponerte de acuerdo, hacer las cosas por recompensa, por lo que tú tal vez esperas de este servicio. Eso es lo que aquí en español se tradujo como que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Lo contrario a ser impetuosos. Nos hablan mal, reaccionamos mal. Nos tratan mal, tratamos mal. Nos hablan en voz alta y nosotros hablamos más alto, ¿no? Eso es ser impetuosos. No nos controlamos. La iglesia debe de ser dulce, gentil, amable, paciente, satisfecho con lo que Dios me ha dado. Amén. Y luego viene infatuados. Infatuados. Dice que carece de entendimiento o juicio, o aquel que tiene una jactancia sin justificación. La idea aquí se relaciona al estado emocional que es producido por una gran pasión o una pasión desmedida, actuar sin pensar. Eso es lo que más o menos se describe como infatuados, un infatuo. Pero la palabra griega en forma literal, ¿no? Si uno traduciría literal, significa envolverse en humo, ¿no? Como el pábilo que humea, que tiene mucho humo pero poco fuego. O sea, una jactancia sin justificación, mostrarse algo que no es. Eso es un infatuado. Carece de entendimiento o juicio, ¿no? Que tiene una pasión por algo, pero está equivocado, es desmedida, actúa sin pensar. Tal vez esto para nosotros, o para lo que está como contexto de lo que habla Pablo, de personas que creen que son algo cuando no lo son. Entonces actúan de esa forma. Yo tuve una experiencia muy extraña con un joven, hace muchos años, que él participaba del grupo de jóvenes en la iglesia, un muchacho con muchos problemas de depresión, de angustia, maltrato de los padres hacia él. Él vivía cerca de mi casa, hablaba mucho conmigo, él venía a casa o yo iba a la casa de él, nos veíamos en la iglesia. Después de un tiempo no lo vi más. A mí me nombraron pastor y tenía que viajar, ya no estaba en la ciudad, lo veía poco. Y una vez cuando me ponen como pastor secundario, no sé cómo llamarlo, decimos copastor, ¿no? Pero bueno, pastor secundario, un pastor más dentro de una congregación que se había iniciado en la ciudad, una zona pobre, me habían prestado allí un colegio y ahí hacíamos las reuniones. Y este joven siempre luchando con su problema, pidiendo oración, y llegó un momento que él llamaba mucho la atención, hacía cosas para llamar la atención.
Lo que más me sorprendió, que me impactó, fue que un día, estando yo con otros colaboradores y otro pastor más, allí conversando en una sala, él aparece de terno con corbata, nunca él se vestía así, y él aparece y hablando, bueno, ¿cómo vamos a hacer la reunión hoy? Entonces tú vas a hacer esto, así como dando órdenes, y yo lo miré y dije, ¿qué le pasa? Y se sienta, yo no le respondí nada, se sienta delante mío y me mira y me dice, ¿y por qué me miras así? Entonces yo le pregunto, ¿quién eres? Porque no era mi amigo, obviamente. Me dice, soy Gabriel. Ah, Gabriel. Digo, no, tú no eres Gabriel. Entonces, personas que actuaban sin razonar. Lamentablemente este joven terminó prendiéndose fuego y quemándose en su habitación. Trastornos mentales. Pero una persona que quería demostrar lo que no era. Obviamente falta de afecto, falta de cariño, no lo sé, porque en la iglesia siempre le dimos cariño, amistad, ayuda, estábamos con él. Pero aquí una persona infatuada carece de entendimiento. O sea, se mimetizan, ¿no? O pone una máscara de algo que no lo es. O sea, es un pábilo que humea. O sea, se envuelve en humo aparentando que hay fuego y tal vez no lo hay. Nosotros debemos ser personas cuerdas, lúcidas, personas que saben cuál es mi lugar, su lugar, y que servimos al Señor, al Rey, al amo de nuestras vidas con humildad y compasión verdadera, dependientes del Señor. No necesitamos aparentar nada. No necesitamos ser infatuados. Aquí en Chile recuerdo cuando con unos amigos cristianos creamos una empresa de construcción como subcontratista. Era un ingeniero constructor civil, un ingeniero comercial y yo. Y claro, nos metimos con muchas empresas, muchas constructoras, y nos tocó en un proyecto en uno de los restaurantes en las costaneras, ahí está el río Mapocho, por allá arriba, que necesitaban hacer todo un tema de vidrios templados. Entonces había una fábrica de unos jóvenes cristianos que ellos fabricaban la pieza que nosotros necesitábamos. Entonces pedimos una reunión con ellos, nos fuimos a conversar, a hablar, le dimos las medidas y conversábamos, y estos jóvenes cristianos nos trataron como si nosotros éramos unas pulgas, ¿no? Como que éramos un poco más, como recién comenzamos en el rubro, como que no sabíamos nada y ellos eran los súper inteligentes, altivos, ¿no? Soberbios. Y yo decía, me parece que no son cristianos, le hablaba a mis socios, ¿no? Porque digo, nos están hablando como cuando yo hablo con empresarios que no son cristianos, de la misma forma. Y claro, infatuados, o sea, se envuelven en mucho humo, en mucha apariencia, pero su empresa no era tanto como decían, no era tan espectacular como lo que ellos hablaban. Y así me ha tocado mucha gente que se envuelve en sí mismo con humo para aparentar que son personas de bien, personas que son, contienen un fuego, que son sabios, que son prósperos, que son grandes. Y
y no entienden de que el humo termina yéndose. ¿Sí o no? Porque si exageramos, dice, no tengamos el hábito de exagerar las cosas, porque al final el humo se disipa y todos verán si tenemos mucho fuego o no. O sea, todo lo que nosotros podamos aparentar, todo lo que nosotros nos podemos envolver, tarde o temprano, todo ese envoltorio se va a ir y vamos a quedar tal como somos. O sea, lo que está en oculto se va a manifestar. Una persona infatuada es la persona que actúa sin pensar, que tiene una gran pasión, ¿no?, por algo, pero es una pasión desmedida, sin control. Y en el griego, ese pábilo que humea, que me envuelvo en el humo para aparentar que estoy bien, que hago las cosas bien, que soy el mejor, que hay fuego, que hay pasión por el Señor, cuando no lo hay. Somos personas sin entendimiento y sin juicio, que tenemos una jactancia sin ninguna justificación. Nosotros debemos ser diferentes. Romanos capítulo 12, verso 3, Romanos capítulo 12, verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no tenemos que aparentar, no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos, sino realmente pensar con cordura. ¿Qué es lo que soy? Como dije antes, somos personas que servimos al Señor, que saben cuál es nuestra posición, que el amo, el rey, el dueño, el Señor de todo, es Jesucristo, nuestro Dios. Por lo tanto, a Él lo servimos con toda humildad, con una pasión verdadera de corazón, dependiendo exclusivamente del Señor. Nada nosotros podemos hacer si Él no está con nosotros, como Moisés le dijo al Señor, si tú no vienes, yo no me muevo de aquí. Luego pasamos a amadores de los deleites más que de Dios. Sin ninguna duda, si alguna vez pensamos en alguna generación, o Pablo pensó en alguna generación acerca de los amadores de los deleites más que de Dios, es la generación que estamos viviendo nosotros. Es una generación, la nuestra, la que estamos hoy viviendo, que se ha vuelto loca con la idea de satisfacer cada deseo. La búsqueda del placer se ha convertido en una forma de vida, ya sea en forma legal o ilegal. O sea, amamos nuestros deleites, amamos nuestros deseos, amamos más la satisfacción personal que a Dios. Eso es lo que quiere decir amadores de los deleites más que de Dios. No habla de no deleitarse, no habla de no tener deseos, no habla de no disfrutar de la vida, sino que llegamos a un punto, a una generación que se vuelve loca por satisfacer sus deseos, sus pasiones, sus anhelos, más que cualquier otra cosa. Hacen cualquier cosa, gastan cualquier dinero, invierten
cualquier cantidad de recursos con tal de tener satisfacción personal, deleite, un deseo cumplido. Entonces hoy tenemos una generación, una sociedad que vive pensando en su propia satisfacción, en su propio deseo, en sus anhelos, en los deleites. Por lo tanto, hace cualquier cosa para conseguirlo. Lo vemos constantemente. Los multimillonarios ya no saben qué hacer y pagan millones de dólares solamente para subirse a una nave que sale un poco de la estratosfera y vuelve. Se gastaron 10 millones de dólares. Y ellos felices, la mejor experiencia de la vida. ¡Wow! Esto es increíble. O sea, ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer. Entonces tenemos un jugador de fútbol que viene de una población o una villa miseria, se encuentra con dinero y se gasta el dinero en cualquier cosa con tal de sentirse satisfecho, deleitarse, gozarse. Entonces, gente que invierte, que gasta, que hace lo posible. El que no tiene dinero también busca satisfacer, ya sea robando, ya sea engañando, gastándose lo poco que tiene con tal de disfrutar. No, pero no tengo dinero, pero en 48 cuotas me pago el viaje a Qatar y me voy al Mundial. Total, después lo pago. Con tal de, viajé al Mundial de Qatar. Me compré el último modelo de auto. Me compré la casa en un resort, o me compré la casa en un condominio privado de lujo, la tengo que pagar en 30 años con cuotas de 2 millones de pesos, no me importa, con tal de estar donde yo quiero, donde a mí me hace sentir bien. Esta es una sociedad que nos hemos vuelto muy centralizados en los deleites. Necesitamos amar más a Dios que a los deleites existentes en la vida. El mundo se convierte en adoradores, escuche bien, la sociedad se vuelve adoradora del placer. Pero como hijos de Dios debemos nosotros poner primero el reino de Dios. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, Dios, su reino, su palabra es nuestro deleite. No necesitamos nada material para satisfacer nuestros deleites. Vuelvo a repetir, no significa que yo no haga nada, no tenga nada, ¿no? Un voto de pobreza. No es así. Estamos hablando de querer poner mi deleite, mi deseo por encima de Dios. Muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, invertimos más dinero en traer placer a nuestras vidas que en las mismas misiones evangélicas o en bendecir a otros. Debemos ser equilibrados, podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, deleitarnos, pero ¿a quién amamos más? Es increíble cómo hoy las iglesias o líderes, hablo de iglesia como en su conjunto, invertimos más en nosotros, en nuestros deleites. Voy a comprar acá, voy a comprar allá, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, pero a la hora de que nos piden
una ofrenda, una donación, una colaboración para una misión, para una campaña evangelística, o no sé, un grupo de personas que tiene que ir a hospitales o que va a meterse en una selva o un bosque, un campo, o tiene una misión, o como iglesia vamos a bendecir a los misioneros y tenemos que aportar y darle los recursos necesarios a los misioneros, allí somos mezquinos. Como dicen muchos, somos coditos, o sea, la mano no se estira, nos quedamos tiesos con la mano, no la podemos mover. Claro, porque no nos satisface nuestros deleites, no es que yo tengo que comprar acá, que tengo mi casa acá, que tengo mi auto, que tengo el viaje, que tengo que cambiar el auto, que tengo que remodelar mi casa. No, esto es lo que me queda. Suena muy común porque estamos en estos últimos días. Antes la iglesia del Señor vendían sus propiedades, sus casas, o sus segundas casas o terceras casas, lo que más tenían, y dice que la vendían y lo que recaudaban, el valor, lo ponían a los pies de los apóstoles para que sea repartido de acuerdo a la necesidad de cada uno. O sea, no había en ellos amadores de sí mismos, exceptuando Ananías y Zafira, que dijeron, no, ¿y por qué vamos a dar toda la plata? Digamos que la vendimos menos, un valor menor al que nos pagaron, y listo. ¿Y qué pasó con ellos dos? Murieron, cayeron muertos al instante. ¿Por qué? Porque no es que mintieron o engañaron a los hombres, dice, mintieron y engañaron al Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado? Porque Pedro le dice, ¿por qué pusieron este pensamiento? Dejaron que la serpiente los muerda y los engañe pensando esto. Porque no me engañan a mí, engañan al Señor, y al Señor nadie lo puede burlar. Teniendo ustedes el dinero en su poder, podían haber hecho lo que querían si no estaban obligados. No era una obligación. Y si aún ustedes quisieron decir, bueno, yo me voy a quedar con esta parte y la otra parte la vamos a dar, estaban en todo su derecho. Pero ¿cuál fue el pecado? Fue esa avaricia, ese amor a las riquezas, al dinero, tal vez para cumplir un sueño que tenían, tal vez para cumplir un deseo que tenían, y mintieron. Y ese es el pecado. Cuando nosotros le mentimos al Señor, creyendo que Dios no se da cuenta, porque somos así. Cuando vamos a dar algo al Señor, a un ministerio misionero, a una campaña evangelística, vamos a invertir para evangelizar y bueno, vamos a recaudar para los gastos, no sé, de viaje, de la plataforma, del lugar, de la volante, del traslado, lo que sea que haga falta. No es que no tengo, es que no me alcanza, es que justo tuve que pagar esto, creyendo que a Dios le engañamos, y no es así. Miren lo que dice Ageo, capítulo 1, versos 5 al 10. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien, ¿no? Esa palabra, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal o a salario recibe su sueldo, su salario, en un saco roto.
Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mediten en sus caminos, sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre